la presencia de los microorganismos, de forma absoluta, que no quede nada, ni siquiera las esporas, ni siquiera las esporas. Pero obviamente empleamos este término como un término corriente, usual, permanente, que decimos, has esterilizado, esterilizaste esto, pero no necesariamente ha tenido que ser en el sistema clave, que es el que garantiza esa esterilización absoluta. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Esa cosa está incomodando. Muchas gracias. Entonces, esto no es absoluto en lo que consideramos nosotros emplear de otros elementos para que esto suceda. Y hablamos de asepsia y antisepsia. Y hemos dicho baño del paciente y limpieza de la piel donde va a hacerse la cirugía con la intervención de un elemento que actúe eficientemente en la disminución de esta presencia de microorganismos. ¿Cuál es el objetivo de la antisepsia en la cirugía? Evitar que la herida operatoria se pueda infectar, que garantice que realmente al día siguiente de la cirugía la operación esté bien, la herida muestre signos de recuperación, la va a doler porque es una incisión, pero no vamos a ver signos de inflamación alrededor de la lesión. Entonces, ahora sí vamos a ver cuáles serían esos agentes esterilizantes que, repito, no todos cumplen realmente esa acción. Agentes físicos. Y en los agentes físicos tenemos, por ejemplo, el flameado o la incineración. El flameado lo estamos haciendo todos los días en el laboratorio, de hoy en adelante o de esta semana en adelante, donde esterilizamos el asa de coli, ¿verdad? Metemos ahí, ponemos que se ponga rojo, 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 y luego ya ese procedimiento está evitando que haya presencia de bacterias. En la incineración es muy importante. ¿Por qué? Porque eliminamos todo lo que no vamos a volver a usar. Todo lo que no se va a usar se incinera. En las gasas, los guantes, las torundas, los algodones, todos los elementos que estén totalmente contaminados, que no se pueden volver a reusar, se incineran, se queman. Y los grandes hospitales tienen sus dispositivos para esto. El Hospital General tiene ahí, no creo que el incendio que ha habido ayer detrás del Hospital General sea el incinerador que se haya quemado, no sé qué ha pasado. Y justo ha sido al ladito de la área donde están los pacientes psiquiátricos, o sea, al ladito. He visto con estos sistemas que se ve. Yo digo, imagínense si hubiera extendido, pobrecitos los pacientes loquitos. ¿Cómo sacarlos a los pacientes loquitos de sus áreas de reserva? Terrible, pobrecitos. Bueno, ahí atrás es que el Hospital General tiene su sistema de quemar todo, de incinerar. El Hospital de Seguro Social también lo tiene detrás. El Goyeneche también tiene detrás. Son grandes hospitales donde obviamente la cantidad de desechos es enorme y tiene que utilizarse eso. Pero las clínicas no la tienen. No tienen estos equipos de incineración. Tampoco tienen los centros médicos e incluso los consultorios no tienen este dispositivo. Entonces, lo que sucede, lo que se hace, es que ellos guardan en unas bolsas especiales todo este material desechable y tienen que llevar a dos lugares. Una que queda en Mariano Melgar y otra que queda en Cerro Colorado, que sirve para incinerar. Entonces, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, se lleva así, lo pesan y estas instituciones dan una certificación que la clínica Arequipa en fecha tal ha llevado 10 kilos para incinerar y tiene el documento que cuando tiene la inspección del Ministerio de Salud ellos tienen que mostrar estas evidencias de que se está trabajando de esa manera para evitar que estos materiales contaminados
puedan ser eliminados como cualquier otro. Recuerden que toda la basura, primero el pobrecito señor que recoge la basura, segundo dónde se bota. Y ustedes saben que hay mucha gente que ve, que revisa esta basura. O sea, hay gente que está escarbando la basura, imagínense que podrían adquirir alguna enfermedad. El horno Pasteur es el horno que tenemos como el que usamos en la casa. Ahí se mide temperatura y tiempo. Y nosotros podemos colocar ahí material que pueda soportar estas temperaturas. Vidrio, PIX obviamente, porque si no otro vidrio se va a destruir. Espéculos, ¿no? Algunos materiales que puedan resistir esto van allí. Y no vamos a poner guantes, ¿no? O sea, no es un sistema de esterilización para los guantes. Los guantes van a ir en otro. Calor húmedo. Acá el sistema el mejor que va a matar esporas es el sistema autoclave, que mide temperatura, que mide tiempo y que mide presión. 121 grados centígrados o 123 grados centígrados, una atmósfera de presión por 15 minutos. Eso va a garantizar que se eliminan las esporas. Pero cuando hablamos incluso de calor húmedo, no solamente es eso, también es la ebullición que ustedes van a utilizar cuando estén en su pueblo haciendo el serums. Ese va a ser un sistema de esterilización, el que tengan por ebullición. Ahí van a poder hacer hervir los espéculos, porque no hay un aparato que puedan hacer. Pueden hacer ahí, que van, felizmente que ya no usamos. Antes teníamos que hacer hervir las jeringas de vidrio, las agujas, que eran unas agujas así. Pobrecito quien tenía que ponerse con esas agujas, porque las puntas ya estaban tan dobladas que cuando se ponía la aguja en el muslo, hasta sonaba, estaba rasgando toda esa superficie a punta totalmente, ya no había punta, ¿no? Pero ahora eso ya está en la posta más alejada que pudiera haber, hay jeringas desechables. O sea, ya no existe esa posibilidad que tenga que estar haciendo hervir jeringas como había antes. Pero van a haber otros materiales que puedan emplear. De pronto, como no hay autoclave allá, y que sí es bueno, pueden pedirle a su mamá que les regale la olla más vieja que tenga de olla a presión. Debe haber por ahí una que está guardada, que la van a botar. No la boten, guárdenla. Porque esa olla a presión, chica o del tamaño que sea, es un sistema de autoclave. O sea, ustedes pueden llevarse la ollita, hacer hervir lo que se puede hacer ahí, porque ahí no se destruye. Yo puedo incluso colocar ahí en el agua el guante, porque es húmedo, ¿no? Se puede hacer en él. Y hay también, y ustedes dicen, pero yo le he hecho hervir. ¿Dónde están? A 4.000 metros de altura hasta la costa. ¿A cuánto hierve el agua a 4.000 metros? ¿A cuántos grados hierve el agua ahí a 4.000 metros? ¿A cuánto hierve el agua en Camaná? 100. ¿Y ahí arriba? A 80, 85. ¿Y es una temperatura para que mate muy bien las bacterias? No, ¿verdad? No. Entonces, algunas veces hay unas sales especiales que incrementan la temperatura para garantizar que pueda haber esterilización. Tindalización. Esta es una forma de esterilizar que se calienta, se hace el material que vamos a hacer, generalmente es para productos que puedan ser líquidos o no un material como el espéculo que estoy diciendo, y luego se baja la temperatura. Es posible que este material orgánico que queremos esterilizar, en él las esporas se vuelvan vegetativas. Entonces, cuando se han vuelto vegetativas, volvemos a subir la temperatura y esas van a morir. Y así progresivamente se va haciendo repetidamente en este proceso. La luz ultravioleta y las radiaciones ionizantes son como estos fluorescentes que tenemos aquí, que se colocan generalmente en las salas quirúrgicas o en laboratorios microbiológicos, que matan a las bacterias que estén suspendidas en el ambiente. En la sala de operaciones generalmente se enciende ese fluorescente en la noche cuando no hay cirugías, quitando todo lo que pueda estar habiendo o estar contaminando el ambiente. La filtración.
este es muy, muy importante en la industria farmacéutica, porque hay muchos medicamentos que no vamos a poder ni calentarnos, ni meter en autoclave, ni nada, porque podría alterar la composición activa de esta medicación. Y se utilizan microporos que miden 0.22 micrómetros, pequeñísimos, que atrapan bacterias, hasta virus, y pueden no pasar y sí garantizar la integridad de ese medicamento. Y tenemos muchos agentes químicos para desinfectar, ¿no? Muchos agentes químicos para desinfectar. Tenemos, hemos dicho que el desinfectante es diferente al antiséptico, ¿verdad? Son sustancias que van a utilizarse para eliminar microorganismos sobre superficies animadas, y también podemos servir sobre superficies inanimadas y animadas. Esta fue lo último que se ha dado, y con mucha efectividad, el amonio del cuaternario en el COVID. El cloro cuesta más caro, y esto había para preparar las soluciones y soluciones, y litros y litros y litros, que nos permitían desinfectar las superficies y de esa manera evitar esta posibilidad bueno, en ese momento que estábamos en el COVID, estábamos viendo eliminar la presencia de los virus, ¿no? Pero paralelamente a los virus, con mucha efectividad, lo tienen sobre los demás microorganismos. La pasteurización, este sistema que se emplea en la leche, en el queso. Ustedes saben que cuando hacemos hervir la leche en la casa, cuando todavía hay la posibilidad de comprar leche fresca, y si no estamos ahí atentos, cuidando de la leche, ¿qué le pasa? Ustedes ahí están, su mamá dice, haz hervir la leche, y ustedes están así. No saben servir. Media olla de leche, ¿no? ¿Ustedes conocen la leche Gloria? La fábrica de leche Gloria. Han visto tremendos toneles ahí enormes que se sube con escaleras para ver las aperturas. Imagínense, si hierve la leche ahí, ¿quién va a levantar eso para que no rebalse? Imposible. Entonces la pasteurización es elevar la temperatura a un nivel que no haya ebullición sostenida en el tiempo. Y de esa manera se eliminan los microorganismos que pueden estar en esa leche, que deben ser muchos microorganismos. Las señoras, los que venden la leche, lavan a veces si es que todavía hay por acá, ¿cómo se llama? ¿Dónde están las vacas? ¿Cómo le llaman? Establos que son próximos al río. Hay gente que lava los porongos con el agua del río, que está totalmente contaminado. Sacan la leche, la van a verter en su contenido y luego los camiones de la leche Gloria se los llevan allá. Leches totalmente contaminadas. Pero bajo este proceso de la pasteurización sí se va a poder eliminar. Entonces, cuando hablamos de desinfectantes, ¿qué dijimos? Que eran sustancias que disminuían, porque aquí sí uno puede hablar, eliminaban completamente, pero sí, disminuyen a lo más que se pueda la presencia de microorganismos sobre superficies inanimadas. Y cuando hablamos de antisépticos, estamos hablando de estos compuestos que cumplen ese mismo rol de disminuir la presencia de microorganismos, pero sobre superficies animadas, ¿no? Puede ser piel, en el caso nuestro humano, o pueden ser colutorios que se usan en la boca para poder disminuir esto. Entonces, hay muchas sustancias que se utilizan. ¿Pueden los antisépticos usarse como desinfectantes? Sí. ¿Pueden los desinfectantes usarse como antisépticos? No, porque son sustancias muy tóxicas. Y dentro de los compuestos inorgánicos está el nitrato de plata y los derivados mercuriales. Antes vendían mercurio, que era como, ahora compramos el isodine y pintaban, o sea, dejaban pintura. Después salió uno que incluso era transparente, pero casi ya no lo venden, y lo que más se compra como un antiséptico importante es el isodine, que es el yodo, que es maravilloso. Nadie no puede tener en su botiquín, en su casa, isodine. Es yodo, pero una concentración un poco más baja,
que tiene todos los efectos buenos. No es yodo puro, porque el yodo al 100% es muy tóxico también para la piel. Se ha logrado, cuando yo les hablaba de asepsia y antisepsia, y hablaba de isodine, es eso, porque ya se conoce, que es una garantía limpiar, el proteger con esto, porque no va a haber la posibilidad de que se mantenga algún microorganismo sobre él. Entonces, en nuestro botiquín debe haber, ¿he tocado? Seguro, ¿no? Debe haber esto, ¿no? Alguien se lesiona, cualquier lesión que cualquiera pueda tener en la casa, se limpia bien con agua, con suero fisiológico, agua y sal fría, bien lavado. Alguno que se cayó y se lastimó y tiene ahí las piedritas todavía introducidas en esa piel, aunque duela, aunque llore, lavado con la gasita y el suero, lavar, con mucho líquido de suero fisiológico, que lo pueden hacer, y luego cubre completamente con isodine. Al día siguiente, cuando uno se cae en el suelo, o sea, está totalmente contaminado, al día siguiente sí va a doler, porque está la heridita ahí, pero ustedes observan y no hay ningún indicio rojo de inflamación alrededor. El yodo es maravilloso, mata bacterias, mata hongos, mata virus. O sea que nadie puede no tener. Los derivados clorados sí los tenemos para el baño, para limpiar las superficies de la casa. El permanganato potásico es muy bueno también, que puede usarse tópicamente y también sirve para lavarse los pies en aquellas personas que tienen hongos en los pies. El agua oxigenada, muy bueno, buenísimo, y esto se debe usar cuando sospecho que pueda estar habiendo una infección por anaerobios, y entonces curamos con esto y vamos a matar a las bacterias. Hemos hablado ya de la alta sensibilidad que puede tener al oxígeno las bacterias anaerobias. El nitrato de plata, muy bueno, se utiliza en los niños al momento de nacer, se le echa una gotita en los ojos. Recuerda que cuando está saliendo de la vagina de la mujer, que está llenita de bacterias, puede infectarse sus ojitos, ¿no? Y para evitar esta infección hay unas gotitas especiales que se aplican en él. Compuestos orgánicos, los alcoholes. Esto lo hemos usado muy bien. Los fenoles y derivados también. La clorexina la usamos para hacer los colutorios. Si es que alguien tiene una lesión en la boca, a veces salen unas ampollitas o algo que está mal en la boca, un colutorio con esto va a curar perfectamente bien. 2 o 3 días de colutorios con él y habrá desaparecido todo. Los agentes aniónicos se utilizan y catiónicos también para poder hacer desinfecciones sobre superficies. Entonces, esas son las partes físicas y químicas que tenemos nosotros para actuar, pero superficialmente. O bueno, ya si quiere el colutorio, que hemos dicho. Pero el colutorio, después que nos enjuagamos, ¿nos los tragamos? No, los colutorios son para enjuague bucal y luego eliminarlos, los escupimos. Obviamente va a quedar algo en la boca, pero en una concentración tan baja que no ocasiona ningún problema en ese paciente, ¿verdad? Pero ¿qué? Si mi paciente tiene una neumonía, le voy a decir, tómese clorexina, una copita cada 3 horas. No podemos. Tiene infección urinaria, le vamos a lavar con una sondita, vamos a poner a través de la uretra para que se haga su lavadito. Vamos a meterle a la vejiga clorexina. No podemos. Entonces, para esa situación, nosotros tenemos que, para los problemas infecciosos que se desarrollan internamente en los diversos órganos y sistemas, vamos a tener los antimicrobianos. Antimicrobianos que van a ingresar a nuestro cuerpo internamente como pastillas, como jarabes, como inyecciones, sean endovenosas o sean intramusculares, que estas sí van a tener la capacidad de poder ocasionar
una resolución del problema. Entonces, en la historia, quien descubrió accidentalmente fue Fleming a la penicilina. Él hacía sus cultivos, y de pronto un día que estaba cultivando y que no creció nada. ¿Pero por qué? Si yo he hecho bien mi sembrado, ¿por qué no ha crecido nada? Y en un extremo de la placa Petri había una colonia de bordes blancos, media verdosa oscura, polvosa, que él sabía que esa colonia era de un hongo que se llamaba Penicillium. Empezó a analizar. ¿Tendrá que ver, Mateo, tendrá que ver esta colonia de hongo con que no haya crecido? ¿Será? Así analizan los científicos, ¿no? Seguro tenía un pelo parado por acá, otro por acá, todo científico. Dijo, a ver, voy a volver a sembrar. Sembró nuevamente sus placas, pero voy a sembrar en algunas de mis placas, voy a picar esta colonia de este penicilio y voy a poner en mi medio de cultivo. Pic, 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 pic. Hizo sus plaquitas con penicilio y sus plaquitas sin penicilio. Las sin penicilio crecieron bien y las con penicilio no. Y ahí descubrió que el hongo tenía algo, un componente que impedía, que hacía algo que impedía que esta bacteria pudiera crecer. Y entonces este fue el nacimiento para que pudiera hacerse más investigaciones y encontrar que otros hongos y otras bacterias también tenían algunos elementos que podían inhibir el crecimiento de las bacterias. Y este inicio, 1928, 2026, ¿cuántos antimicrobianos han sido estudiados, creados y que van a seguir creándose sostenidamente a lo largo de la historia hasta que se dijo 30, yo voy a decir 50, en 50 años más, que yo ya no voy a estar, pero ustedes sí, 50 más sí van a estar, ya no van a estar, mejor dicho. ¿Por qué? Porque estas bacterias, ¿por qué se sigue creando drogas para matar a las bacterias? Porque las bacterias están creando resistencia. El mal uso, el uso indiscriminado de los tratamientos antimicrobianos por gente que no conoce, no asume y no entiende la responsabilidad de ello, va a permitir que sigan habiendo resistencias hasta que ya no puedan crear terapias antimicrobianas. Entonces, ¿qué van a hacer las bacterias con los seres humanos? Van a desaparecer. ¿Quién es responsable? Nosotros. Entonces aquí vamos a hablar, yo siempre hablo y recuerden ustedes que yo siempre digo antimicrobianos. Esa es la palabra correcta, denominar a estas drogas que tienen cuyo efecto importante es destruirlas. Antibióticos y quimioterápicos están dentro de esta denominación. El antibiótico es aquella sustancia que mata a los microorganismos que han sido elaborados de seres vivos, como hongos o como bacterias. Y los quimioterápicos son estas mismas sustancias, pero que han sido desarrolladas químicamente en el laboratorio. Entonces el antimicrobiano incluye cuando en forma general hablamos de antibióticos, no estamos hablando en forma correcta. A en farmacología les van a decir antibióticos, pero ustedes ya saben que no es correcto. Características ideales que deben tener estas drogas. Primero, que sea específica, acción específica. Cuando se llega a desarrollar en el laboratorio, se hacen múltiples pruebas y se va determinando cuál es el efecto, para qué bacterias sirven. Se hacen todas las pruebas. Esto a esta concentración mata, sí mata. Le voy a bajar la concentración del antimicrobiano y veo si sigue matando. Sí mata. Sigo bajando, sí mata. Sigo bajando. Sí mata a gram positivos, pero ya no mata a gram negativos. Ya no mata. Entonces, y en este que es para gram positivos todavía sigo bajando la concentración hasta que llega el punto en que ya no mata. Las bacterias crecían. Tengo que llegar a un punto. ¿Por qué menos? En forma específica. Porque tengo que evitar que haya toxicidad.
Entonces, cuando ya el antimicrobiano a concentración baja ha logrado matar esta bacteria, ha logrado bien, entonces ahora esa cantidad de concentración se lo voy a adicionar ya no in vitro. In vitro es el estudio en las placas Petri con los agares, etc. Sino le voy a inocular ahora a un animalito. Y observan al animalito los efectos colaterales. Realmente ha funcionado bien in vivo. Y si ha funcionado bien in vivo, ¿qué efectos colaterales? De repente la ratita empieza a sangrar. Sus heces con pura sangre. A esa dosis que se ha logrado y ver que sí mata in vivo. Sangra. Otra ratita hace una insuficiencia renal aguda. Otra ratita hace un problema hepático. ¿Lo vamos a usar en humanos? Cuando en la ratita, de 1000 ratitas, ha habido uno que ha sangrado, uno que ha hecho un problema renal, pasa a las siguientes ratas gigantes, humanos. ¿Dónde se prueba? El África, Sudamérica. Hay pruebas que se hacen aún en nuestro país de drogas que hacen algunos médicos que reciben la industria farmacéutica. Es corrupción total, ya se los digo. Terrible, es terrible. Es una situación que habrán visto N películas respecto a esto. Hay películas. Entonces hay estudios que se hacen acá en nuestro medio, tal vez no para esto de los antimicrobianos, pero para otras situaciones, donde los médicos que entran en el estudio reciben dineros increíbles. Hay uno que yo conozco que no trata bien a los pacientes, que es muy bueno, no voy a decir ni la especialidad ni nada, y le digo, yo conozco al cuñado y digo, oye, dile a él que no maltrate a los pacientes. Yo le enviaba pacientes y mi amigo me dice, le llega altamente tener pacientes o no pacientes porque de los estudios factura sus facturas de pago de impuestos son de miles de soles. Imagínense. Así es que nosotros somos los conejillos. Y en los conejillos de indios, donde ya se usa en el humano, evaluar si es que se presenta, diríamos, esa misma característica que en el humano. Y en ese papelito que viene en el antimicrobiano, ¿ustedes han leído alguna vez? De hoy en adelante, lean. Claro que van a leer con lupa porque las letras son tan chiquititas, donde se da toda la información y ahí dice los efectos colaterales, si se puede usar en mujeres gestantes o no gestantes, porque también se hace el estudio en ratitas que están gestando, si tiene algún efecto teratogénico. Toda esa información está allí, pero así que nadie lo lee. Y si sucede algo, el laboratorio dice, estuvo ahí. No hemos escondido, estaba allí para que lean. ¿Se dan cuenta? Ahora empiecen a leer todas las posologías, no solo de los antimicrobianos, sino de todas las drogas, tienen que leerlas. Entonces la característica importante es que sea específica, que sea poquita y que no tenga efectos tóxicos para el huésped que lo va a usar. Origen natural, biológico. ¿Cómo le llamaremos a estos? Antibióticos, ¿verdad? Porque están originados de hongos y de bacterias. Son seres vivos. ¿Cómo le llamamos a los semisintéticos? La penicilina no puede ser administrada por vía oral, no se absorbe. Para que se absorba, ya sea en tableta, en pastilla o en jarabe, necesariamente tiene que modificarse su estructura química. Y la modificación de la estructura química hace que nosotros llamamos semisintéticos. Y tenemos la ampicilina, amoxicilina, oxacilina, cloxacilina, que sí se absorben, pueden ser administradas por vía oral. Pero ojo, desde hoy les digo, ¿cuál es su sustrato principal? ¿Cuál es su sustrato principal? Penicilina. La penicilina es un antimicrobiano, pero buenísimo. Muy bueno, desde que fue descubierto hasta hoy, sigue siendo bueno, pero tiene algo que es malo, que
puede provocar un shock anafiláctico. Entonces, si yo sé que este viene de este viene de este, aunque no se llame penicilina, tengo que tener mucho cuidado y tengo que preguntar al paciente, ¿es alérgico a la penicilina? No, muy bien. ¿Es alérgico a la penicilina? Sí. Nunca le voy a dar esto, pues que aunque le esté dando por vía oral, puede provocar un shock anafiláctico y el paciente puede morir. Entonces, esto es muy peligroso. Los sintéticos, ¿cómo le llamamos? Los quimioterápicos, ¿no? Esos están hechos en el laboratorio. Hay diferentes drogas que son las que más se hacen, ¿no? Diferentes drogas que permanentemente salen nuevas. Entonces, estas drogas que estamos viendo de dónde se forman, qué hacen, actúan sobre la estructura de la bacteria. Cuando hemos hablado de la pared bacteriana, por ejemplo, de la síntesis de la pared bacteriana en las bacterias gram-positivas, ¿cuál era el componente principal? El peptidoglicano. Y ese peptidoglicano, recuerdan que eran capitas que se ponían así y que estaban unidas por ácidos deicoicos y lipodeicoicos. No. ¿Cómo se ensamblaban? Aminoácidos. ¿Y cómo se llamaban las enzimas que lograban esto? Las transpeptidasas, que le tenían una sigla. ¿Cuál era la sigla? Proteínas fijadoras de penicilina. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, la bacteria que tiene esta estructura es dañada, es afectada por la penicilina. ¿Qué hace la penicilina? Se une a la proteína fijadora. Exactamente. Va a alterar la composición de estas PBPS y en consecuencia el resultado que va a ser no se forma la pared. ¿Cuál era la función de la pared bacteriana? Rigidez y evitar la eliminación, la destrucción. Si no hay pared, ¿qué le pasa a la bacteria? Se lisa. ¿El antimicrobiano qué es? ¿Bactericida o bacteriostático? Bactericida, ¿verdad? Entonces va a haber, como la penicilina, nosotros le llamamos beta-lactámicos, los que van a actuar sobre esta pared bacteriana, evitando que se forme correctamente, y está la vancomicina, la bacitracina, etcétera, etcétera, etcétera. Y se altera, el resultado es que se altere la formación de esa pared celular. O sea, las células hijas no va a haber, ya murieron y desaparecen. La membrana citoplasmática, aquí lo que va a suceder que altera la permeabilidad celular y va a haber una... ¿Qué hacía la membrana celular? Todo para la supervivencia de esa célula. Si se altera esa célula, esa membrana citoplasmática, ¿qué le va a pasar a la célula? Se lisa. ¿Bactericida o bacteriostático? Bactericida. Actúan sobre el metabolismo de la formación del ácido fólico. Todas estas drogas. ¿Qué va a suceder? Que se va a bloquear la síntesis perfecta de este material que normalmente existe en la bacteria. O sea, hay drogas, como estamos viendo ahí, que van a actuar en forma eficiente. Sobre los ácidos nucleicos. Importante, no se va a poder formar porque la droga que se va a emplear impide que normalmente se forme ese ácido nucleico. No se van a sintetizar correctamente las proteínas, alteran la síntesis proteica en diferentes mecanismos. ¿Bactericida o bacteriostática? Bacteriostática, porque va a alterarse la síntesis de la formación de las células hijas y no van a haber células hijas. Entonces, nosotros tenemos esta clasificación importante, es decir, por el efecto antimicrobiano, pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Ya hemos entendido qué es, ¿verdad? Por el espectro de acción, de amplio espectro, pueden matar cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos. Espectro intermedio, solo gram positivos, solo gram negativos, solo pocos gram positivos, solo pocos gram negativos. Espectro reducido, dirigido solo a matar a una bacteria. Por ejemplo, los tratamientos que empleamos en la tuberculosis. Son drogas específicas que utilizamos para matar
a estas bacterias. ¿Qué es lo mejor de usar? ¿Cuál de estos es lo mejor para decidir su uso? Amplio espectro. Amplio espectro. ¿Qué dices? Depende. Porque si es que no es la correcta, el antibiótico puede ser que la bacteria técnicamente o algo por el estilo. En la mayoría. ¿Cuáles seríamos? Para un tratamiento empírico serían las de amplio espectro, pero cuando ya tenemos un diagnóstico específico sería un espectro reducido para tener mayor efectividad. Bien, buena respuesta. Lo ideal es que nosotros empleemos aquellos antimicrobianos en forma más dirigida. Porque los de amplio espectro son drogas muy potentes que, por ejemplo, yo no voy a usar una vancomicina que es de amplio espectro, que es buenísima, que es nuestra última arma para algo grave, si tengo una faringitis. De pronto no hacemos un buen tratamiento con la vancomicina para la faringitis. Y voy a posiblemente, ¿qué podría estar ocasionando? Una resistencia. Una resistencia. Y cuando tengo a mi paciente que ha hecho una septicemia por una perforación intestinal, no tengo. ¿Qué uso? Ya no puedo usar la vancomicina. Entonces, nosotros tenemos que valorar, investigar, sopesar qué debo usar en estas circunstancias, no solo pensando en la resolución de ese problema, sino qué puede suceder en el futuro con esa persona, ¿no? Entonces, estas las reservamos para situaciones de mayor gravedad y vamos enfocando más, tratando de que sea más específico ese tratamiento. Criterio clínico lo manejan perfectamente las mamás, ¿no? ¿Tienes diarrea? Ya, anda a la farmacia y compra. Metronidazol. Bueno, si es que es parásito, metronidazol. Si es que es bacteriano, la mamá sabe hasta si es parasitario, si es bacteriano, ¿no? Esas mamás son farmacéuticas. ¿Qué no es la mamá? Es contadora, es farmacéutica, todos somos las mamás. Somos bancos por ahorrar y también por dar, sobre todo a los mocosos malcriados que vienen a decir. Yo me acuerdo cuando mi hijo todavía era más chico: mamá, voy a salir y necesito plata, pues mamá, no seas así tacaña. Dile a tu papá que te dé, yo no te voy a dar. Yo te voy a dar para tu taxi, para que regreses. Pero para lo que vas a gastar, que te dé tu papá. Eso me aseguraba de que tenga la plata para regresar, para que no esté preocupada. ¿No? Somos bancos. Pero las mamás saben qué usar en la faringitis. ¿Qué les dan? Amoxicilina. Diarrea, Bactrim. ¿No? Saben ellas. Entonces, igual ustedes, como las mamás, van a aprender por lo menos 3 o 4 drogas bien estudiadas, que se puedan emplear, por ejemplo, en las faringitis. Cuando digo bien estudiadas, dosis, vía, efectos colaterales, en qué paciente debo y no debo usar esta droga, o sea, bien aprendidas. Mínimo 4, para infecciones respiratorias, para infecciones digestivas, para infecciones urinarias, para problemas de la piel. Mínimo 4, bien estudiadas, para que puedan aplicar luego eso en su pueblo. Ahí no va a haber antibiograma, pero sí tienen un conocimiento clínico que lo van a necesitar cuando tengan que dar tratamientos empíricos. Va a haber clasificaciones, esto no me gusta a mí porque es toda la química, como la conformación que ustedes van a estudiar en farmacología, yo no, y las indicaciones clínicas que habíamos dicho. Entonces, los mecanismos de acción importantes de estos antimicrobianos inhiben la síntesis de la pared celular. Tienen que saber quiénes inhiben y quiénes de esa manera son bactericidas. Alteraciones de la permeabilidad de la membrana. ¿Quiénes son? ¿Cuándo debo usar? Inhibición de la síntesis proteica. ¿Cuáles son las drogas que actúan a ese nivel? Bloqueo de la síntesis de los ácidos nucleicos. Interferencia de las vías metabólicas. Eso ya lo determinamos si es bactericida o periostática. Ustedes, aquel que le toque
ser el farmacéutico del caso clínico, que ya está en sus guías de práctica, ¿eh? Ustedes ya deben dividirse solititos, 5, 5, 5, 5 para cada caso clínico, organizarse y decidir quién va a ser el farmacólogo. En este caso nos importa el farmacólogo. Ese tiene que investigar de acuerdo al caso clínico. Nosotros solo les hemos dado un caso. Dice ahí neumonía. Ustedes tienen que investigar, buscar en internet una historia clínica de un caso de neumonía. Y con esa información que tiene, ya les damos, ahí dice cuáles son los roles que tienen que haber. Y los roles se los dividen entre los 5. El que va a ser farmacéutico va a tener que decirnos, esta es la droga que se ha empleado en el caso clínico. Las dosis de aplicación son estas. Las vías de administración son estas. Los efectos colaterales que esta droga puede realizar en el organismo son estos. La bacteria actúa, el antimicrobiano actúa sobre este componente de la estructura de la bacteria. Y adicionalmente, además hay algo más que voy a explicar luego, que son cuáles son los mecanismos de resistencia que esa bacteria puede tener frente a este antimicrobiano. Esa información la va a hacer chiquita en una hojita y se lo va a pasar a los 5. El que va a investigar sobre la enfermedad, cómo se siente ese paciente, porque va a simular ahí adelante una neumonía, va a venir. Yo voy a preguntar, en general, ¿qué está haciendo el paciente? ¿Qué es eso? ¿Es una? ¿Cómo se llama eso? ¿Que usted así? Disnea. Yo voy a preguntar, ¿y por qué se produce la disnea? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo es? Yo parezco cuando hacemos los casos clínicos una niña de 3, 4 años. ¿Han visto cuando? O sea, ustedes se deben acordar. Todo es ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿No? A esa edad todo quieren saber. Y yo ya estaba hasta acá con mis hijos. Vaya a preguntar a su papá. A mí no. De verdad son cansadores son los niños. Pero quiero ser abuela. Así como... Yo todo el mundo dice cuando seas abuela va a ser diferente, pero no lo sé. Ojalá, ojalá. Solo quiero un nieto, por favor. Quiero un nieto. Y nada. Entonces, ese chico tiene que saber, todos tienen que saber toda esa información respecto a esta droga que se va a emplear para destruir a la bacteria que está ocasionando el problema. Y actúan sobre la pared celular. ¿Quiénes actúan? Quiénes sobre la membrana citoplasmática, sobre la síntesis proteica. Ahí tienen toda la relación de drogas. Y ojo, investiguen las nuevas que pueden estar apareciendo, cada vez aparecen. Las que actúan sobre los ácidos nucleicos, la interferencia de las vías metabólicas, inhibidores de los ácidos picóricos. Y cuando digo, por ejemplo, los ácidos picóricos, es parte de la estructura de la bacteria del Mycobacterium tuberculoso, y estas drogas actúan ahí. También usamos en la tuberculosis, que tiene otro mecanismo de acción, y también usamos algunas veces, ¿no? Son drogas que actúan en diferentes lugares, y cuando empleamos el tratamiento de la tuberculosis, no solo damos una droga, simultáneamente damos 2 hasta 3 hasta 4 drogas que van a actuar en diferentes lugares de la estructura de la bacteria para poder destruir a esa bacteria. Por la composición química, esto van a estudiar en farmacología. A mí no me interesa que sepan la composición química, sí me interesa todo lo demás para que puedan entender. Y entonces, nosotros ya hemos estudiado esta parte. Importante. Las bacterias, yo no sé dónde, porque ya hemos conocido su estructura. Tiene pared, tiene cápsula, tiene citoplasma, tiene membrana, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde cuernos está ubicada su neurona? Tiene neurona. Asumimos que tiene neurona. ¿Por qué? Porque esta bacteria piensa. Las bacterias piensan. ¿Quién piensa que tiene una neurona? Pero no se evidencia su neurona. Y en su razonamiento dice, ajá, estos humanos nos quieren destruir. Nos quieren eliminar. Ya hemos
visto todo lo que hemos creado para eliminarlos. Y la bacteria dice, pero estos humanos son tan sonsos, que no aprenden que para destruirnos ellos deben seguir correctamente los tiempos de tratamiento de acuerdo a la infección que se está presentando. Y no se hace eso.